lo podéis usar. Situación. Vale. Aquí sería día y la hora. ¿Vale? Aquí, situación. ¿Qué pienso? Si alguien está interesado en hacer este tipo de ejercicio, lo que sea, yo se lo paso después por correo electrónico a través de Rosa o lo que sea. Esto es un autorregistro, pues para nosotros conocernos nosotros mismos y ver cuáles son las situaciones más que nos superan, ¿no? Aquí que pone qué pienso, qué siento, ¿vale? ¿Qué malestar me experimento de 0 a 10? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Vale? ¿Por qué señalo el día y la hora? Porque nosotros sabemos que hay días y horas clave en las que hay mayor conflicto o en el que yo tengo mayor predisposición. Muchas veces cuando los niños están en el colegio, ¿cuáles son las horas complicadas? La de primera hora. Levántate, corre, venga, esto, ¿eh? Ahí vamos tirando, vamos exigiendo, vamos y al final acabamos discutiendo por la ropa, por el vestirse, por el desayunar, ¿vale? Entonces, yo tengo que aprender a identificar cuáles son las horas en las que yo tengo mayor peligro, porque son las horas que yo me tengo que parar y decir, aquí tengo que coger un salvavidas, aquí tengo que hacer algo. Situación, describir la situación, ¿no? Pues estamos en la mesa, pasa esto, es decir, esto sería como un registro de situaciones en las que estamos en conflicto. Día y hora, situación, ¿qué pienso? ¿Por qué es que pienso? Porque decir, sí pienso, es decir, los pensamientos muchas veces son los interruptores, porque ya pienso, digo, este niño no tiene manera de cambiar. Y ya ese pensamiento es el interruptor que empieza a bum, 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 ¿sí o no? Sí, empezamos ya a ponernos nerviosos y a cansarnos, y esto todos los días igual, y empezamos ya con la retahíla que muchas veces nos pierde. ¿Qué pienso? Sí, es importante identificar los pensamientos que hacen de interruptor. ¿Qué siento? Me pongo nerviosa, ¿Por qué? Pues porque cuando nos ponemos nerviosas y nos genera mucho malestar, el malestar experimenta de 0 a 10, dice 9, seguro, 8, seguro que la respuesta que doy no es la que yo en frío creo que sea la más conveniente. Seguramente será la que la situación me ha llevado. ¿Me seguís? ¿Qué viene esto? Bueno, pues al final nos damos cuenta que son X situaciones o X pensamientos o X sensaciones en mi cuerpo los que me hacen dar una respuesta que no considero que es la adecuada. Cuando yo veo cuáles son las situaciones en mi autorregistro, me doy cuenta de que coinciden X cosas. Si es el pensamiento el que tenemos que detener, pues vamos a intentar. Si es el cómo me siento, voy a intentar apartarme de la situación, bajarla y volver. Sí. Tenemos más que nada, no es, sí, los manuales te vienen como una guía de intervención, es decir, ¿qué hago cuando? Sí, no es si saber lo que tenemos que hacer, lo sabemos, es aprender a controlarnos porque sabiendo lo que tengo que hacer, no lo hago. ¿Vale? Si es más un trabajo, muchas veces cuando los padres vienen por temas de conductas disruptivas, de problemas en convivencia y demás, viene para que trabaje con los niños, principalmente con los niños. Las niñas no es con ellos. Con quien hay que trabajar principalmente son con los padres, las madres. Sí, tenemos que dotarnos de habilidades parentales para llevar esa situación, para reducir conflictos, para no dejarme llevar por la situación, para no reforzar conductas inapropiadas, etcétera, ¿vale? Esto, aunque parezca muy difícil, se consigue. Cuando a ti la situación X, porque he buscado estrategias para no entrar en el bucle,
me produce una respuesta negativa de 1, 2, 3, seguramente mi respuesta va a ser totalmente diferente a la que daba cuando. Muchas veces hay cosas que, como yo he dicho, si veis en el listado de conflictos, cosas que me generan mucho malestar, si es que por esta situación tengo un malestar de un 9. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo es de importante esta situación? Y tú dices, un 1, un 2. Pues aquí tenemos que hacer algo y tenemos que buscar, tenemos que trabajarnos más nosotros que incluso los niños, niñas. ¿Por qué? Pues porque ellos si están bien no tienen necesidad de modificar esta conducta, porque estoy recibiendo la atención que quiero o porque estoy... Somos nosotros los que tenemos que cambiar, nosotras los que tenemos que cambiar nuestra respuesta ante su comportamiento. Normalmente, si las conductas inadaptadas o no adecuadas, o como queramos llamarlas, tienen dos propósitos. Llamar la atención, provocar. ¿Cómo consiguen? Llamar la atención y provocar. Esto vamos a continuarlo, ¿sí? Allí es donde tenemos que detectar. ¿Sí? Si yo veo que esta conducta, este comportamiento, lo que está buscando es mi atención, voy a intentar ignorar hasta donde pueda y dar atención, que es lo que me está pidiendo, pero en otras situaciones adaptadas. Incluso chutes de atención extra, como vemos también en esos 15 minutos. ¿Vale? Sí. Ante situaciones, por ejemplo, cuando hablamos ya de diferencias de hermanos, es que son muchísimas cosas las que tendríamos que en intervención en familia y en convivencia. Normalmente cuando son dos, son tres, vamos a ver, cuando son los hijos, las hijas, siempre la gente me dicen cuando tienen dos, así como sorpresas, que son totalmente diferentes. Es que eso es lo normal, que sean totalmente diferentes, porque cada uno tenemos que hacernos un hueco de una manera totalmente diferente. Por mucho que nosotros insistamos y digamos, no, yo le doy lo mismo a los dos, o yo lo crío de igual manera. Si cada hijo, cada hija nace en un momento diferente de mi vida, con unos años, con una experiencia, y yo no soy la misma o el mismo cuando nace el primero que cuando nace el segundo. Si nosotros no somos una tabla rasa que nos borramos y empezamos otra vez de nuevo, no, nosotros ya tenemos una experiencia y vamos a actuar conforme a esa experiencia. No es lo mismo llegar a una casa en la que ya hay un niño, una niña, un hermano, a ser hijo único o ser el primero. No tiene nada que ver, ni la atención nuestra tiene nada que ver. Y luego lo importante, sí, las diferencias individuales. Lo que para uno es bueno, para el otro no lo es. Entonces, cuando vienen cuentan, ¿no? Pues me ha dicho una amiga que hace esto, que hace el otro, es que ni en tu casa lo que te puede solucionar o lo que te puede venir bien con el mayor, con el segundo, no es lo que tienes que usar. ¿Vale? Sí, es importante preocuparnos por conocer a nuestros hijos e hijas y dedicarle ese tiempo. Sí, por favor, estamos ya tanto en la dinámica de lo que tenemos que hacer, de las tareas, del correr, y tenemos tan claro lo que nosotros sentimos por ellos que en ningún momento se nos pasa por la cabeza lo que ellos piensan que sentimos nosotros, que no tiene nada que ver. Es igual que cuando hablamos cuando las comparaciones entre los hermanos, ¿no? O las etiquetas, o que os lo tengo aquí nombrado por aquí. Sí. Etiquetas, comparaciones, diferencias individuales. En cuanto a las diferencias individuales, tener muy claro que cada hijo, cada hija necesita su plan de actuación, su manera de trabajar. Comparaciones, pues por mucho que digamos que no la hagamos, no la hacemos. Que nosotros que la hacemos porque en positivo, pues seguramente la hacemos en positivo, le hacemos para indicarle si tu hermano pudo, tú también puedes. Pero la hacemos, vamos a intentar evitarlas.
Las etiquetas. ¿Qué pasa con las etiquetas? Pues que las etiquetas se ponen cuando están aquí, en la primera infancia, cuando están ahí de chiquititos. Y son etiquetas que cuesta mucho quitar, porque las etiquetas no solamente son las que te pones, son las que nos ponemos nosotros mismos y nos condiciona el comportamiento. Nos lo condicionan de pequeño, nos lo condicionan de mediano, nos condicionan de mayor. Por mucho que nosotros digamos que yo soy como soy y me comporto siempre de la misma manera. No. Yo, si voy a un sitio en el que creo que caigo bien, mi comportamiento es de una manera. Si voy a un sitio en el que creo que caigo mal, mi comportamiento está condicionado por esa creencia. ¿Vale? Muchas veces los niños lo etiquetan o se autoetiquetan y se comportan conforme a. Si vemos que existe una etiqueta, pues por comparaciones con hermanos, con amigos, con iguales, tenemos que trabajarla. Tenemos que intentar hacer desaparecer las etiquetas, buscar los rasgos individuales y lo positivo de cada rasgo, de sus rasgos individuales, aunque no sean muchas veces que lo que tienen positivo a lo mejor no es lo más valorado socialmente. Ahora mismo, ¿qué es lo más valorado socialmente? Que sea muy buen estudiante. ¿Por qué tengo muchos problemas con mi hijo? Porque no he estudiado, porque no. ¿Vale? Pero no es así. Si nosotros buscáramos, decir, yo deseo para mi hijo antes de nacer que sea, posiblemente lo de buen estudiante sería de las últimas cosas que se me pasaría por la cabeza, pero sí es cierto que luego condiciona muchísimo actualmente nuestra relación con ellos y ellas. Tendremos que ver en sus diferencias individuales qué tiene de positivo, vamos a recalcarlo, vamos a reforzarlo. Y etiquetas, si las hay, vamos a intentar modificarlas, aunque no es una cosa fácil. En cuanto a la etiqueta, aquí aparece vago, bueno, malo. Cuando podíamos aprender, cuando califiquemos, cuando evaluemos un comportamiento de mi hijo o hija, no voy a criticar o no voy a evaluar la persona, voy a evaluar el comportamiento. ¿Qué diferencia es eso? Es una manera de intentar eliminar etiquetas. Ese comportamiento está mal. Es una opción a decir, eres malo. O es que eres muy egoísta. Nos resulta mucho más fácil criticar a la persona que la conducta. Y lo recomendable es criticar la conducta. Tú eres bueno, pero ese comportamiento está mal. O ese comportamiento es un comportamiento egoísta. No que tú lo seas. ¿Por qué? Pues porque los comportamientos varían, ¿sí? Son modificables, la persona como que es más difícil de modificar, ¿vale? Las comparaciones y las diferencias entre hermanos cuando los hay, ¿vale? Porque todo tiene sus pros y sus contras. Si es hijo único, pues tiene sus pros y tiene sus contras. Y además tiene sus características, porque sí. Y si tengo más hermanos, pues tengo también mis pros y mis contras. Tengo ciertas habilidades, tengo mis problemas. O si soy madre de uno o madre de más, pues tendrán también mi diferencia. ¿Vosotros pensáis, si tenéis los que tenéis más de un hijo o hija, si se os ve el plumero más con uno que con otro o con otra? ¿No? Yo creo que sí. Creo que es inevitable. Cuando vosotros erais hijo o hija, si yo os pregunto, ¿tu padre o tu madre se le veía el plumero con alguno? A que seguro que la respuesta es más rápida, que me estáis diciendo ya que sí, que lo veíais claramente. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué nos decían nuestros padres cuando le decíamos es que tu preferido o es que tú? Pues lo mismo de siempre, ¿no? ¿Qué dedo de la mano? ¿Nos convencía? No. ¿Seguíamos pensando lo mismo? Sí.
Pues ellos tienen ojos en la cara. No es cuestión de, cuando ya somos padres entendemos que no es que tú quieras más a uno o a otro. La historia es que los comportamientos o los caracteres o las condiciones, pues, hace uno u otro, ¿no? Vamos a intentar, en vez de decirle ese no que nos decían a nosotros, vamos a preguntarle ¿por qué? ¿Por qué crees tú eso? Dímelo, porque lo mismo lleva razón. Y seguramente nos sorprenderán sus respuestas. Porque muchas veces automáticamente, sin darnos cuenta, vamos haciendo comentarios que para nosotros es nada, pero para ellos lo llevan. Cuando te sacan los trapos sucios, me dijiste hace no sé cuánto. Y tú, si yo eso ni lo recuerdo, ese es el problema, que estamos, otra vez, que nosotros pensamos es decir, como a nosotros no se nos quita de la cabeza a nuestros hijos ningún momento del día y de la noche, pensamos o no se nos ocurre pensar que ellos piensen que son una molestia o que estamos hartos de ellos. Sí. Los argumentos que usamos son argumentos de adulto y tenemos la suerte de que nosotros hemos pasado por donde ellos. Vamos a cambiarnos las gafas, vamos a intentar volver vamos a ponernos esa gafa de cuando yo era adolescente o de cuando yo era niño, cómo veía a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a las relaciones. Falta muy poquito. Falta poquito más de 10 minutos para lo que es el descanso. Estrategia educativa, cuando habla premios, castigos, refuerzos, habréis escuchado también economía de ficha, ¿no? Vale. Yo voy a haceros de lo más. Sí, hay muchas estrategias, esas sí que podéis buscar en manuales, lo que son los tiempos fuera, lo que son la estrategia del semáforo, de ir dándole responsabilidades poco a poco, qué es lo que pueden ellos ir decidiendo, pero os he elegido eso de premios, castigos, refuerzos porque es lo que más escucho muchas veces, porque es que lo castigo. Vamos a intentar, además, uno de los objetivos, eliminar la palabra castigo de casa. Vamos a explicarlo como así. Castigo y premios. Castigo voy a decir yo, voy a llamar castigo malo, ¿vale? Ante un comportamiento negativo, yo voy a tener una respuesta negativa. Eso voy a hablar al insulto, al cachete, a la voz. ¿Qué tiene de malo eso? Pues lo que tiene de malo es que primero le doy un cachete, después le doy un pellizco, después le tiro la oreja, después le agarro el pelo y después ¿qué hago con este niño? ¿Lo mato? Sí, el castigo para que siga siendo efectivo tendríamos que ir aumentando, pues porque va perdiendo valor. Y en educación realmente no es lo que queremos, no es lo más adecuado. Si usamos el castigo de una manera de diario, el castigo malo, pues las relaciones que van a establecerse entre nosotros y nuestros hijos o hijas van a ser negativas. Van a ser una relación viciada, una relación negativa. Además, los ejemplos que yo le estoy dando a la hora de cómo afrontar o de cómo resolver, pues le estoy dando el ejemplo de gritar, ofender o golpear. Sí, no es precisamente el mejor ejemplo. Pero si vemos que es tan malo, tan malísimo, ¿por qué lo usamos? Porque lo usamos, ¿verdad? No le dais ningún cachete o le decís me tienes harta o le damos un grito, pues sí. Creo que es malo, no, que lo hagamos una vez o alguna vez no pasa nada. El problema es que se use de manera habitual. ¿Por qué lo usamos sabiendo que es tan malo y tan poco efectivo? Pues porque a corto plazo decís, ya yo estoy tan harta que te digo cállate o te doy un tirón.
y tiene solución, pero a largo plazo no me es rentable por todo lo que hemos dicho. ¿Qué es lo que vamos a plantear? Esto lo vamos a eliminar. ¿Qué es lo que vamos a plantear? Una cosa que se llama pérdida de privilegio. ¿Esto qué es? Ante un comportamiento negativo, pierdes algo positivo. Pero daros cuenta que yo no digo quito, digo pierdes. ¿Qué diferencia hay? Y ya vamos, eso lo tenemos que aplicar. Igual que el autorregistro, los 15 minutos, el listado de conflictos, reducir, voy a usar pierdes. ¿Por qué es pierde? Porque si yo te quito, soy yo la que te estoy quitando, soy yo la que te estoy fastidiando. Si eres tú el que pierde, yo soy ajena. ¿Qué es lo importante? Pues sí que previamente tendremos que tener una negociación, dependiendo de la edad, pues haremos negociación. Si son más pequeños, tendremos que avisarle, decir, si hace esto, pasa esto, y tendrá que ir asumiendo consecuencias. ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Sí, ¿qué problema tenemos? Pues que muchas veces lo que nos está buscando es la atención. Sí, lo que nos están intentando es llamar la atención. Porque piensa que no nos acordamos de ello, que no le hacemos caso, que... ¿Vale? Y nosotros estamos con el móvil, con la tablet, con no sé qué, con no sé cuánto. Y no nos sirve de nada, porque al final tenemos que darle el móvil porque lo necesita para no sé qué trabajo, porque yo prefiero que lo tenga porque va a salir, lo tengo que controlar. Sí, al final eso no se puede llevar a ningún sitio. Sí, vamos a intentar ver cómo, claro, yo estoy explicando esto a muy grandes rasgos. Y en una jornada, es decir, aquí habría que hablar de comunicación sí o sí, a aprender cómo, de qué manera, dependiendo de las edades, en estrategia educativa, cuáles son, pues es importante conocer a mi hijo o mi hija, porque sé lo que va para ellos ser privilegio o no. Normalmente en las rabietas lo que buscan es atención, lo que buscan es, y se convierte al final en lo hacemos al revés. El premio, si hablamos de premio, sería si se comporta bien, tiene una respuesta positiva. Y yo lo que os voy a hablar es de, vamos a llamar esfuerzo, que sería ante un comportamiento positivo, tienes una respuesta positiva. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Parece igual. La diferencia es la condicionalidad. Yo estoy avisando previamente, si haces esto, tienes lo otro. ¿Qué ocurre con esto? Pues ocurre un poco igual que con los castigos. Al principio le doy un caramelo, después le doy el cartucho, después le compro una bici, después le compro la moto y después le digo, niño, mira, escúchame, que esto es tu responsabilidad. Sí, en el momento que la respuesta, que el premio deje de ser motivante, motivador, esto va a desaparecer. Esto es, lo estoy haciendo cuando aparece un comportamiento sin previo aviso, ¿vale? Y me lo voy a reforzar. Pero, sí, reforzamos muchas veces, pero malamente. ¿Por qué? Pues porque reforzamos con privilegios como la atención, pero no comportamientos positivos, sino comportamientos negativos. No sé si me entendéis. Es decir, como puse el ejemplo, si el niño está o la niña está tranquilito, yo sigo con mis cosas, porque no. Si el niño empieza a dar golpes, allí voy. Si yo te doy, ¿qué te gusta a ti? Que esté contigo. Las tareas, cuanto más larga, más tiempo está mi madre conmigo o mi padre, que es lo que me encanta. Sí. Hay mucho, bueno, que tenemos ahora también un tiempo pues para que haya preguntas, para un poco responder más a situaciones que vosotros más específicas, aunque sea un poco más
todo en general, porque sería imposible responder a todo concreto, ¿vale? Aquí, pues, ya en los ejemplos que tengamos, si acaso, en esta hora que vamos a tener con el grupo, ¿vale? Pues ya intentaré poneros más ejemplos para que lo entendáis mejor. La importancia dependiendo de la edad que tenga el niño, el tiempo que debe de existir entre la respuesta y la conducta, o el tipo de privilegio, o el tipo de retirada, o a veces que tengamos que hacer secuencias o tiempos fuera o otras estrategias diferentes, ¿vale? Paro aquí, creo que es la hora del descanso, ¿no? Y seguimos un momentito. Seguimos en 15 minutos. Venga. Pues espero que sigáis algunos conectados y que no sea mucho rollo. Saludos.